Cada equipo de, en fin, 3 estudiantes más o menos, debería investigar sobre herramientas de inteligencia artificial. Yo aquí puse 2, pero que hay un montonazo. Cada vez que hacemos una actividad de inteligencia artificial, algún grupo de alumnos comparte una herramienta que yo desconocía. O sea, ¿sabes? Hay varios. Yo aquí puse Midjourney y ChatGPT para crear un pabellón que se apoye principalmente en indicaciones geométricas en un máximo de 3 páginas por ambas caras, ilustradas según sea necesario. Digo, cosas de formato. Lo de en un máximo de 3 páginas por ambas caras, ilustradas según sea necesario, así según está redactado, parece que hubiera que imprimirlo, ¿no? Por lo de ambas caras. No es que haya que imprimirlo, es para que nos hagamos una idea de no valdría con tener un borrador y tampoco hace falta con presentar un documento de 50 páginas. 3 páginas por ambas caras, pues igual son 3 diapos, o 2 diapos, o 4, una cosa así. ¿Por qué más de una igual? Porque en una, como os vais a apoyar en inteligencia artificial y tiene que ver con geometría, pues no bastaría con que hubiera una visualización, un elemento por fuera donde se vea algo que parece un pabellón. El objetivo aquí, chicos, lo digo por recordarlo, es, en la medida de lo posible, ser rigurosos. Y cuando digo rigurosos, quiero decir literalmente rigurosos, que nosotros le podamos pedir a alguna de estas herramientas, o a varias, hay veces que preferís hacerlo con más de una, que le podamos pedir, imaginaos, a una herramienta algo, y que la herramienta, insisto, suponiendo que sea una, lo haga con el mayor rigor posible y haga lo que nosotros queramos. Es decir, ¿cómo haría yo esa actividad? Lo primero que haría sería, frente a otras actividades que hemos hecho en el curso, esta es diseñar el pabellón, no es como el debate seleccionar uno y defenderlo. Esta es diseñarlo. Entonces, como lo tenéis que diseñar vosotros, lo primero que yo haría es diseñarlo más atendiendo a herramientas geométricas. Lo primero que yo haría sería reunirme con los compañeros de mi grupo y, siempre teniendo como el casco o los cascos de la geometría, decidir qué pabellón es el que queréis hacer. Me lo sigo inventando. Nuestro pabellón va a ser un cilindro, ¿no? De no sé, más o menos no sé qué diámetro, que igual esté elevado del suelo y que tenga una cubierta que sea un cuadrado. O sea, ¿veis que digo cilindro y cuadrado? Porque la idea, insisto, es que la geometría sea la que rija el pabellón. O sea, no sería tanto, imaginaos, indicaciones más subjetivas, un pabellón futurista, un pabellón extraordinario, un pabellón fluido, ¿no? Sería ser capaces de empezar desde la geometría el proyecto. Y para ello, creo que es más fácil eso, que limitéis el abanico geométrico a círculo, cuadrado, triángulo, prisma, ¿no? O sea, algo como, ¿no? O sea, que en todo momento vosotros veáis que tenéis el control geométrico de la situación y que es una geometría simple, 1. Y 2, 1. ¿Cómo voy a diseñar este pabellón desde la geometría? ¿Qué formas geométricas, sean bidimensionales o tridimensionales, voy a emplear? No sé qué. 1. 2. Diseñar ese pabellón desde el punto, o sea, con herramientas, no sé, vamos a decir, convencionales, tradicionales, como el lápiz, el papel, ¿no? O sea, que vosotros lo podáis diseñar, aunque sea como un boceto, ¿no? Atendiendo, insisto, a lo que hayáis acordado en el grupo. Cilindro, cuadrado, prisma, no sé qué, 3 volúmenes, lo que sea, ¿no? Pero que lo podáis vosotros dibujar. Y después que lo cotejéis con el punto 1. Es un pabellón geométrico, las indicaciones que le podemos dar desde el punto de vista de la geometría son claras, son unívocas, o sea que volváis para atrás y veáis que cumple con los requisitos geométricos del punto 1. 2. 3, y esto es muy importante, todos son, en fin, importantes, pero 3. Que empecéis a trastear con la herramienta de inteligencia artificial sabiendo, y esto yo creo que es fundamental, que la idea es que lo que salga de la herramienta se parezca a vuestro borrador. Que lo que salga de la inteligencia artificial se parezca a vuestro borrador, porque si no, no valdrá. O sea, no queremos, chicos, o no quiero ¿sabes? Una especie de renders, de visualizaciones, de volúmenes, ¿sabes? Sublimes, maravillosos y como para que se me caigan las lágrimas de lo bonito. Lo que quiero es ver hasta qué punto vosotros, al trastear con inteligencia artificial,
percibís que podéis controlarla y que le podéis pedir cosas y que la herramienta hace lo que queráis. Porque si yo cojo un lápiz, depende igual de mi destreza, ¿no? Pero hago, se supone, lo que quiero, ¿no? O sea, yo, mi mente le dice no sé qué y dibujo tal, ¿no? Si lo hago en AutoCAD, se supone que pasa lo mismo. Comando spline, comando línea, paralelo, equidistancia, o sea que, ¿sabes? Que son herramientas que siguen estando absolutamente supeditadas a lo que yo digo que hagan. Pero la inteligencia artificial eventualmente tiene una capacidad, vamos a decir, más creativa, ¿no? Por el cual nosotros podemos decir cosas y de pronto la herramienta hace ¡plas! Y digo, ¡ostras, qué guay!, ¿no? No se me habría ocurrido. No queremos esto, chicos, en esta actividad. No se me habría ocurrido. Lo que me gustaría es eso, que vosotros acordéis una serie de parámetros geométricos claros que van a guiar vuestro pabellón, o sea, que van a diseñar vuestro pabellón, 1, 2. Que abocetéis eso, que dibujéis, aunque sea a nivel borrador, ese pabellón que atiende a esos criterios geométricos y que lo tengáis siempre aquí, como en la parte de atrás de la cabeza, para cuando le digáis cosas a la herramienta o a las herramientas de inteligencia artificial, contrastéis hasta qué punto se parece con eso que vosotros queréis. Porque si no se parece, tenéis que seguir. Hola. Tenéis que seguir volcando entradas de texto para que se parezca lo más posible a lo que tenéis vosotros dibujado. Juan Carlos, ¿entiende? Sí. ¿Qué cosas pueden suceder? Me imagino. Hola, ¿qué cosas pueden suceder? ¿Qué cosas pueden suceder? 1, puede suceder que vosotros os juntéis, digáis, bueno, pues lo que hemos dicho un poco antes, el pabellón va a ser un cilindro de no sé qué diámetro, no sé qué alto, separado del suelo con una tapa cuadrada, con ventanas, no sé, triangulares, o sea, insisto, dentro de un lenguaje geométrico o de un catálogo geométrico, insisto, reductivo, para que vosotros seáis más, o sea, para que sea más fácil controlarlo, es decir, vale, nuestro pabellón va a ser así, aunque resulte como, no tiene por qué resultar simplón por utilizar entradas geométricas, o sea, con cilindros, cuadrados y no sé qué, se ha hecho más de la mitad de la arquitectura moderna y entonces, 1, reducir las entradas geométricas lo más posible. 2, poneros de acuerdo en cuál va a ser vuestro pabellón, dibujáis no sé qué tal, hacéis una serie de ensayos, prueba, error, tal, con la mano, venga, sí, pues yo creo que sí, plantas, alzados, secciones, insisto, una cosa sencilla, no, pero que vosotros seáis capaces de, si quisierais, seríais capaces de dibujarlo, me lo invento, en AutoCAD y construirlo, ¿no? Entonces, que tenga ese rigor, o sea, no valdría que sea más o menos circular y que tenga más o menos este alto, tendrá que tener rigor, porque si no el pabellón no puede medir 3 metros o 30, ¿no? Entonces, 2, esa situación o esa fase en la que dibujáis a mano, si queréis, de una manera rápida vuestro pabellón, 2, y 3, veis entre lo que habéis escrito y lo que habéis dibujado, esto es importante, cómo podéis traducir a palabras, a entradas de texto, ese pabellón. Porque insisto, aquí no queremos, chicos, yo no quiero, me vais a perdonar, porque también se puede, ya sabéis, escanear ese boceto, subirlo a la herramienta y decir, sácamelo así, ¿sabes? O sea, basándote en esto en esta imagen que comparto, sácalo más sofisticado, más tal. O sea, no se trata de que aquí la herramienta haga de delineante vuestro porque subáis la imagen a la herramienta. Se trata de que encontréis la manera de traducir a texto el pabellón. ¿Perdón? Claro, o sea, tenéis que trabajar desde los prompts. Si en algún momento, chicos, imaginaos, decís, pero ¿qué pasa? Vale, sigo. Imaginaos que sois capaces de traducir de una manera súper eficaz y súper rigurosa el pabellón. El pabellón es un edificio construido con, me invento, acero de 3 metros, de 4 metros y medio de diámetro, o sea, ¿sabes? Imaginaos que la entrada de texto como traducción de vuestro boceto fuera, o sea, ¿sabes? Lo cotejarais, se lo dierais a un amigo o a un familiar vuestro, oye, ¿se entiende? Joder, a ver, dibújamelo. Hostia, pues yo creo que ha salido, o sea, imaginaos que fuerais como súper rigurosos, lo hicierais súper bien. Aún así, lo volcarais a la herramienta y no se pareciera o bien lo suficiente o no se pareciera a nada. Entonces, si no se parece lo suficiente o nada, tendréis que también tomar decisiones.
Posible decisión. No sé, ¿qué es lo que no está entendiendo? Como se supone que a estas herramientas se las entrena, ¿no? Pues igual podéis insistir. No, hazme una versión de lo que te he pedido, pero ten en cuenta que insisto, tiene que tener 3 metros de diámetro. No sé, entonces tendréis que someterlo a un proceso iterativo en el que decís algo, os devuelve una cosa, volvéis a decir algo, os devuelve otra. O sea, deberíais acercaros a lo más parecido posible al pabellón a base de pedirle algo, ir para atrás, pedirle algo, ir para atrás, ¿no? Hasta que lleguéis a algo que os convenza. Esto lo tenéis que documentar. ¿Por qué? Un poco por lo mismo de antes. No se trata de que de aquí a la semana que viene, porque la idea es presentarlo no el martes, sino el miércoles de la semana que viene. No se trata de que el miércoles de la semana que viene enseñéis una imagen fantástica, extraordinaria, fabulosa y sublime. Se trata de ver hasta qué punto nos hace caso la herramienta. O sea, no voy a valorar las virtudes, ¿sabes? Como el nivel de lo exagero de belleza de la imagen que produzca la inteligencia artificial. Lo que voy a valorar es el nivel de rigor con el cual vosotros queríais algo y la herramienta lo ha hecho. O sea, casi se va a valorar más vuestra habilidad para domesticar la herramienta, no la capacidad gráfica de la herramienta. Vuestra capacidad para domesticar la herramienta. Por lo tanto, tendréis que documentar eso. ¿Cómo? Me lo invento, primera diapositiva. Este es nuestro borrador. Y esta es la traducción que nosotros hemos hecho del borrador. Insisto, cilindro 3,5 metros, bla, bla, o sea, el texto, ¿no? Diapositiva 1, imaginaos. Diapositiva 2, con esta entrada de texto, esto es lo que nos ha dado, me lo invento, ChatGPT. Reflexión. No ha entendido esto, no ha entendido lo otro, ha entendido muy bien esto, ¿no? O sea, que se vea claramente. Siguiente fase, hemos depurado, hemos editado la entrada de texto, hemos hecho esto. Resultado, y otra vez la imagen. Esto lo ha entendido, esto no, esto tal. Para que, insisto, al final de ese proceso iterativo, ya vosotros también os paréis. Imaginaos que lo hacéis una vez, veis lo que no ha hecho bien, le insistís, modifica el 50% para bien de lo que le habéis dicho la segunda vez. Volvéis a insistir, vuelve a modificar el 50%. Igual llega un momento en el que no solo no lo entiende, sino que empieza a ir para atrás y cada vez se parece menos, ¿no? Pues entonces lo documentaréis y diréis, y a partir de este punto vemos que insistimos 1, 2 y 3 veces y cada vez que insistíamos a partir de este punto, ¿no? Como si fuera una línea no retorno, ¿no? A partir de este punto ya cada vez era peor, nos hemos quedado aquí. Y entonces vemos, insisto, el nivel de rigor con el cual vamos a utilizar este verbo, domesticar la herramienta para que haga lo que nosotros queremos. ¿Se entiende, Julián? ¿Qué puede tener interesante esta actividad? O sea, entendiendo esto que os digo siempre, chicos, y creedme, yo creo que ya a estas alturas me creéis que lo hago por vosotros, ¿qué puede tener de pedagógico esta actividad? Yo creo que lo interesante de esta actividad es que la máquina no te controle a ti, sino que tú controles un poco a la máquina. Sino que tú digas algo y que la máquina te genere lo que ella crea y tú le vayas corrigiendo, entonces llegas a más o menos tu idea. Exacto, o sea, la práctica, no sé si es tradicional, pero desde luego habitual en un estudio de arquitectura, en el mío por ejemplo. Pues hay proyectos activos, hay un equipo, una serie de arquitectos, gente en prácticas, ingenieros, lo que sea, y entonces tú te acercas al proyecto, yo no hago un proyecto entero y lo entrego. Hay un proyecto, oye, ¿qué os parece? ¿No? Se habla, oye, puede ir por aquí los tiros. Imaginaos que soy yo, dibujo algo, se lo paso a alguien, al día, a los 2 días, a los 3 días, lo volvemos a ver. O sea, siempre hay este proceso iterativo con los equipos con los que trabajamos todos, de idas y venidas hasta que al final, hostia, ese es el proyecto. Y uno dice, joder, ¿hasta qué punto este proyecto lo ha hecho Pepe Pérez o Miguel Luengo? Pues hombre, yo he intervenido en los proyectos del estudio, pero no se me ocurre decir que soy el creador único y absoluto de las cosas. Porque, insisto, hay un proceso siempre compartido de edición, de transformación en el cual yo intervengo hasta cierto punto, luego lo coge otro y luego al final ya hay algo. Y si Dios quiere, además incluso algo construido. Pero insisto, es un proceso de edición por muchas manos. Pues esto, como dice Julián, es parecido, pero alguna de esas manos, aquí la idea es que todas esas manos no sean humanas, sino que sea la herramienta. Imaginaos que yo en el estudio tenemos un proyecto, una vivienda unifamiliar aquí en Villaviciosa, como tenemos por ejemplo. Oye, puedo llegar aquí, por aquí los tiros, puedo no sé qué, hago un borrador, un boceto, analizamos normativa, yo qué sé. Hay algo con lo que trabajar, yo se lo dejo a los chicos de mi estudio, ¿no? A las chicas, mejor dicho,
se lo dejo a las chicas de mi estudio y vuelvo a los 2 días o cuando sea, lo revisamos y no se parece nada a lo que he dibujado. Podría ser, ¿no? Yo, mira, Miguel, es que hicimos esto, pero fíjate que es que esto no encajaba, no sé. Yo lo escucharía y diría, hostia, pues puede ser, ¿no? Pero no es lo habitual es que cuando acordamos algo, luego lo que a ti te enseña tu equipo o lo que enseñamos los equipos entre nosotros se parece a lo que estamos haciendo, ¿no? Pues eso justo es lo que me gustaría que esta actividad también desarrollara. Si no somos capaces de controlar la herramienta, nosotros no somos los arquitectos. Es que no somos nosotros, es que es la herramienta. Y alguien me dirá, y tendrá razón seguramente o parte de razón. Ya, Miguel, pero los arquitectos y cualquier creador trabaja con referencias, trabaja con cierta inspiración, trabaja con un mundo que ya existe y yo veo esto y me gusta y entonces hago una ventana circular. O sea, que sí, que todos trabajamos con referencias, pero habitualmente, o al menos hasta ahora, el trabajo de arquitecto es, con todas las referencias que podemos tener en la cabeza y en nuestras bibliotecas, dibujamos algo nosotros. Entonces, si no somos capaces de ver hasta qué punto domesticamos la herramienta, no vamos a proyectar nosotros, va a proyectar siempre la herramienta. Yo cuando un cliente viene al estudio y tiene muchísimas dudas porque se quiere hacer una casa, pero no sabe cómo hacerla y no entiende la normativa y no sabe cuánto va a costar y no sabe, o sea, y vienen nerviosísimos, yo les digo, tú tranquilo, yo te firmo ahora mismo, te lo firmo que te va a encantar la casa, sin haber dibujado una línea, porque yo sé lo que podemos hacer, porque soy arquitecto y lo sé. Si en lugar de ser yo, dependiera de la herramienta, yo qué sé si lo sé hacer o no, es que no sabría, ¿sabéis? O sea, jamás le podría decir al cliente, no te preocupes, te firmo ahora mismo en blanco que te va a gustar la casa, porque no sería yo el que estaría al mando, sería la herramienta, y yo no confío tanto en la herramienta como para saber que con la herramienta lo vamos a hacer bien, ¿entendéis? Entonces, me gustaría, chicos, porque vosotros estáis en un momento de cambio, yo creo que absoluto, ver hasta qué punto, insisto, podemos domesticar a la herramienta para que haga lo que nosotros queremos, y no al revés. Porque al revés, os garantizo que ya os va a pasar. Ya os va a pasar que no, si os pasa incluso no diseñando, hay que hacer un ejercicio sobre algo del Le Corbusier y le preguntáis a ChatGPT, ¿no? Oye, ¿qué relación tiene Le Corbusier con la modernidad en los primeros años 20? La relación, ¿sabes? Entonces, que como ya delegáis muchísimo en la inteligencia artificial, no necesariamente en diseño y en tareas creativas, imaginaos en tareas creativas. Eso por un lado. Luego por otro lado, vale que uno medio entrena la herramienta, la calienta, no sé cómo se dice. Pero si es la inteligencia artificial la que diseña los edificios del futuro, pues igual son todos iguales, ¿no? ¿O no? No sé. Digo, porque ahora mismo hay muchos arquitectos haciendo con su interpretación de la realidad, de la cultura de su tiempo, de la sociedad que le toca vivir, hace su arquitectura, la que cree que toca. Si proyecta una única cosa que es universal, que es la inteligencia artificial, pues igual todos los edificios son iguales. A mí eso no me gustaría, no sé a vosotros, a mí eso no me gustaría. Igual que no me gustaría que todas las novelas fueran iguales, igual que no me gustaría que todas las obras de teatro fueran iguales, entonces, no sé. Entonces, hay algo también ahí de personalidad que me gustaría ver hasta qué punto sois capaces de bueno, es que es controlar el verbo, sois capaces de controlar para que, insisto, la herramienta es una herramienta y no al revés, ¿no, Julián? Si no, vosotros sois la herramienta de la inteligencia artificial, sois lo que la inteligencia artificial necesita para construir sus ideas. Mejor que sea al revés, ¿no? Utilizar la inteligencia artificial para que construya o para que os ayude con vuestras ideas. ¿Se medio entiende? Sí. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende, José Antonio, que entonces el objetivo de esta actividad no es tanto que salga algo muy bonito y muy aparente y que enseñemos a nuestros padres y nos encante, sino ver hasta qué punto nosotros podemos, en un proceso iterativo, sacar pecho porque digamos, mira, es que le hemos pedido esto y con entradas de texto hemos conseguido esto, que no es igual, porque se diferencia aquí, aquí y aquí, pero joder, que después de dar todas estas vueltas, pues oye, igual la herramienta es igual, ¿a que se entiende? ¿Cuánto tiempo creéis que os va a hacer falta para esta actividad? Sí, grosso modo. Juan Carlos, ¿qué dirías? Pues depende de lo que se te dé, pues puedes tardar entre 1 hora o una toda la tarde. Sí, o incluso más de toda la tarde, porque yo creo que al final, ¿qué ocurre? Para diseñar ese pabellón, aunque sea basado en geometrías simples, yo creo que ahí como mínimo es un trabajo de, no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque, no sé, si un proyecto
desde el más sencillo tarda meses si es sencillísimo igual puede tardar semanas, ¿no? Pero una vivienda unifamiliar, una casa, las fases del proyecto, fácil es un año, muy fácil es un año. Si incluimos licencia, que depende del ayuntamiento, es muchas veces más de un año, pero digamos que es un año de proyecto. Y luego la construcción de una casa igual son 18 meses, 12 es muy difícil, 18 meses, puede ser 24, no sé. Digamos que son 3 años, desde que uno empieza, desde que el cliente entra por la puerta hasta que el cliente abre la puerta de su casa, imaginaos que son 3 años. Puede ser menos, pero vamos a decir 3 años. Hombre, yo creo que parece, ¿no? Parece razonable pensar que si vamos a tardar 3 años en construir algo, chicos, que eso que construimos merezca la pena, ¿no? ¿O no? ¿No? Pues que se tarda 3 años. Entonces, ¿cuánto tiempo hace falta para que vosotros digáis esto es lo que queremos construir? Pues no sé, en mi estudio, nuestro estudio, pues cuando ya estamos segurísimos de que eso que está dibujado es lo que queremos hacer, es cuando llamamos al cliente. No se nos ocurre a las 5 horas decirle, tenemos una primera idea, ven a ver qué te parece. O sea, hasta que no tenemos todo hipercontrolado y confiamos absolutamente que lo que está dibujado es lo que merece la pena ser construido, no le llamamos. Y pueden pasar semanas o a veces puede pasar meses, ¿no? Entonces, por eso digo, Juan Carlos, que para esa primera fase de, oye, señores, señoras, chicos, chicas, ¿qué pabellón queremos diseñar? Que no lo despachéis en 15 minutos. Porque si eso luego lo fuerais a construir, tardaríais 3 años en diseñar eso que, si habéis tardado 15 minutos, igual habiendo tardado el doble, que son 30, merecería más la pena. Igual tardando 4 veces más, 1 hora, merecería. Entonces, bueno, que no escatiméis igual, o sea, que no seáis rácanos con el tiempo dedicado a qué pabellón queréis, vamos a ponerlo, construir, porque luego eso es lo que se construye uno. Entonces, hay el tiempo el que necesitéis. 2. En cuanto a la traducción en texto, alguien me preguntará, o igual alguien no me preguntará, pero pensará, incluso alguno no preguntará, pensará y lo hará sin preguntarme, ¿le podemos pedir a la herramienta que traduzca a un prompt de texto el boceto? Pues igual podéis hacerlo, pero no sé hasta qué punto saldría bien. Si lo hacéis, ¿entendéis, no? O sea, si volcar ese boceto a la herramienta, es decir, define no sé cuántas palabras, o sin límites si queréis, esto que te estamos, ¿no? Esta imagen que estoy volcando, ¿no? Podéis probar, pero si lo hacéis, documentadlo. Hicimos un primer ensayo preguntándole a la propia herramienta de diseño, no sé, ChatGPT, que tradujera a entradas de texto, no sé, determinadas entradas de texto, esta tal, y lo documentáis así. Y esto es lo que la herramienta dice. Igual luego, el siguiente paso para José Antonio es, y la hemos editado. Nos dice esto la herramienta, le pedimos que sacara una imagen tal, y de pronto vimos que no se parecía, o de pronto vimos que era igual. Nosotros, en paralelo, editamos lo que la herramienta tradujo como la imagen, o incluso, sin prestar atención a cómo la herramienta lo tradujo, nosotros hicimos una entrada de texto, cotejamos los dos resultados, no sé, perdona, José Antonio. Que eso hasta qué punto, Sí. o sea, yo creo que no es fiel al enunciado porque al final la IA va a hacer énfasis en lo que le dé la gana. Entonces, aunque el resultado fuese bueno, como está tomando sus propias decisiones, seguimos siendo nosotros la herramienta que... Estoy de acuerdo, igual no es tan coherente con eso, pero fijaos, si nosotros lo que queremos es, y lo exagero también cuando veo, que la herramienta delinee por nosotros, que se convierta ella en nuestro delineante, si nosotros ya hemos perfilado con un nivel de rigor suficiente el pabellón que queremos construir, aunque le digamos a la herramienta que lo traduzca, si el resultado gráfico de eso se parece más a esto que lo que nosotros hagamos, tratando de traducirlo, no sé qué tal, se parece menos, es más delineante de lo nuestro, aunque traduzca ella que nosotros. Sí, Yo igual ahí lo que haría José Antonio es quizás testar las dos, ¿no? Porque imaginaos que solo testáis una posibilidad, que es que la herramienta traduzca. Si testáis que la herramienta traduzca y se parece, me lo invento, al 85%, igual yo digo, joder, pues es un montón 85%, ¿no? Me conformo. Pero si no lo traduzco yo, independientemente de cómo la herramienta, y le pido que lo haga, tampoco sé si 85% es mucho o poco, ¿no? Porque si la herramienta traduce y se parece al 85%,
yo traduzco y se parece a 50, la herramienta es mejor. Pero si la herramienta traduce al 85 y yo traduzco y es el 90, mejor traducir yo, ¿no? Entonces, si no hacéis las dos, tampoco sabéis cuál de las dos es mejor, ¿no? Estrategia, ¿no? Julián, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Se entiende, verdad? Cualquier otro no, Julián, que ya le he preguntado. ¿Qué puede tener de interesante esta actividad? Si es que puede tener algo interesante para vosotros como futuros arquitectos. Venga. ¿Qué dices? O sea, tendremos herramientas que también nos pueden servir, pero no dependerá de depender de ellos. Exacto, yo creo que os puede servir también, chicos, para empezar a crear, aunque sea de forma intuitiva, sería mejor que fuera de forma práctica, ¿no? Y real, pero aunque sea de forma intuitiva, un protocolo de diseño. Es decir, hay escuelas de arquitectura y escuelas de diseño en el mundo, súper prestigiosas, que están investigando a tope en inteligencia artificial, dentro de los esquemas pedagógicos y académicos, y hay otras que lo están haciendo menos. Entonces, si Harvard o si Cornell están apostando a tope dentro de sus programas de diseño y de arquitectura también en inteligencia artificial, pues oye, igual no deben ser tan tontos, ¿no? O sea, que igual no es mala idea. Si no es mala idea, ¿cómo lo hacemos? Justo de esto va la actividad, de cómo lo hacemos. Julián? No de si lo hacemos o no, sino de cómo lo hacemos. Yo he estado, como estáis ahí vosotros, cuando otros años, esto lo empezamos hace 2 años, el año pasado seguro, el anterior seguro, no sé si 2 o 3 años, que es cuando empezó, yo no sé cuál fue, si era ChatGPT, pero lleva ya, insisto, como mínimo 3 años. Entonces, la primera vez que pedí algo de inteligencia artificial, o sea, yo estaba, sabéis que me siento ahí para poder verlo, yo estaba ahí sentado donde vosotros, flipando, pero flipando de lo absolutamente virtuoso y extraordinario de lo que estaban presentando los alumnos. ¿Hasta qué punto los alumnos, o sea, vosotros, creéis que eran conscientes de lo extraordinario de lo que estaban presentando? Pregunto. ¿Hasta qué punto sabían que era extraordinario lo que presentaban? ¿Qué diréis? Poco. Muy poco. ¿Por qué? Porque estáis estudiando y además en ese caso también eran alumnos de primero. Entonces, ellos presentaban cosas, les parecía molón, aparente, chulo, bien dibujado, ¿no? Como, ¿sabes? Bien renderizado. Pero es que yo no estaba flipando por lo bien renderizado que estaba, es que estaba flipando por el potencial de buena arquitectura que había ahí, que es lo que lógicamente sería, no podéis saber, o sea, nadie, o sea, yo desde luego, ni mucho menos yo con vuestra edad tampoco lo sé. Entonces, que como tiene un potencial de arquitectura, insisto, no de delineación, de arquitectura tan brutal, yo creo que aquí, insisto, esta actividad puede empezar a despertar en vosotros al menos cierta conciencia de habrá protocolos de diseño con inteligencia artificial que nos sean útiles como arquitectos, porque la capacidad que tiene para delinear, esa ya la tengo clara, pero es que igual me sirve para proyectar, no solo porque yo le diga hazme algo y entonces mezcla todo lo que hay online y me devuelve una imagen que yo digo, ¿cómo mola? Pues voy a ir por ahí, ¿no? Porque insisto, no quiero eso, no quiero que os sugiera un montón de cosas, una imagen sorprendente que salga de la herramienta. Quiero que vosotros proyectéis y que la herramienta vaya detrás. ¿A que se entiende? Yo sé que estoy ya redundante porque lo entendéis. ¿Por qué estoy siendo tan pesado? Porque quizás esta es la actividad más útil de todas las que os he puesto, este año al menos. ¿Por qué creo que es la más útil? Porque creo que, queráis o no queráis, el tsunami de inteligencia artificial os va a llevar por delante. Nos va a llevar a todos, de alguna manera. Pero a vosotros igual más. Entonces, como creo que os va a llevar por delante el tsunami de inteligencia artificial, no digo que consigáis fabricaros una tabla de surf y que podáis surfear esa ola, pero igual algo parecido a eso, ¿sabes? Y que no, al menos no os arrolle y os mate, ¿no? Que tengáis cierto control sobre el tsunami de inteligencia artificial. Venga, pues no insisto más en eso. Hay algunos, otros están por llegar, entiendo que todavía no, o sea, pero antes del descanso, chicos, como esta es la actividad, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna duda? Como no he dejado yo de hablar. No, bien, sí, yo tengo una duda. Venga.
la anterior práctica nos dividisteis en los grupos. ¿Podemos volver a los grupos de antes o nos quedamos con los de ahora? Para esta actividad. Sí. Vale, yo creo que hay, buena pregunta, Julián, yo creo que ahí la clave es un poco la cantidad de miembros. ¿Cuántos sois? ¿5 en el anterior grupo o cuántos sois? A mí no me parece mal, o sea, ¿por qué no me parece mal? Porque de un grupo de 5 a un grupo de 3, ¿no? El porcentaje es mucho mayor, o sea, que hay más miembros en un grupo de 5. Sí, pero para decirle ideas a... Claro, pero tiene más que ver, o sea, pero tiene más que ver con hasta qué punto dedicáis tiempo, aunque sea uno a, oye, haz esto, haz lo otro. Entonces, yo creo que sea un grupo de 5 o 3 da igual, o sea, podéis volver, yo creo. A no ser que alguien tenga algo en contra, yo creo que... Vale, ¿más dudas? ¿Había otra por aquí? No. ¿Está todo claro, Isabel? Sí. Perdón, es que yo no sé si yo no estaba No te viendo. preocupes. ¿Cómo hacemos para juntarnos con otros años? No. Ah, No, lo que he hecho otros años es que otros años que ha pasado esto, es flipante la capacidad que tiene la IA de hacer cosas que puede ser una arquitectura tremendamente interesante. Pero que prefiero que ahora no hagáis arquitectura interesante. Prefiero que ahora controléis la herramienta y así luego la arquitectura interesante la sabréis ver. Es un poco esto, ¿no? O sea, la sabréis detectar, pero si no, igual no la sabéis detectar. Venga, guay. Pues sabéis que estamos en arquitectura y geometría. Me imagino que empecé lanzando lo de las formas geométricas simples, ¿no? Vimos la lección de Roma, vimos la imagen esta de Le Corbusier con la pirámide, ¿no? El cilindro tal, ¿no? O sea, vimos Villa Saboya como ejercicio pues reductivo, donde un cuadrado extruido pues acababa posibilitando todo esto. Entonces, formas simples, arquitectura curva y arquitectura e inteligencia artificial. Vale, vamos a ver. No sé. Guggenheim en Bilbao. Arquitectura curva. Venga. ¿Cómo definiríais, chicos, geométricamente este proyecto, este edificio? Geométricamente. Sí. Así, a bote pronto, o sea, no. Sí, podríamos hablar, ¿no? De eso, ¿no? O sea, en este proyecto pues hay curvas, hay, no sé si son sinusoides o no, pero sería fácil traducir esto a una entrada a entradas de texto y que acabara saliendo luego de Jaime. Giancarlo tiene claro, ¿no? ¿Por qué no, Giancarlo? Hola. No pasa nada. ¿Por qué no, Giancarlo? Claro, pensemos incluso, chicos, que lo comentamos en el programa que tuvieron que utilizar en el estudio de Gehry, el CATIA no ya para construirlo, que también, para poder encontrar las ecuaciones, por complejas que fueran, que hicieran posible mirad, si nos vamos a imágenes de este edificio, cuando estaba en construcción, ¿no? ¿Cómo de fácil o difícil creéis que es definir cada uno de estos, vamos a llamarlo montantes, ¿no? Pues es muy complicado, ¿por qué? Porque no es ninguno de estos elementos, no sé si ninguno, pero pocos de estos elementos están en un único plano. Entonces, como no están en un único plano, no es coger, imaginaos, una directriz y decir, hago esto, ¿no? Porque si la miro de canto, es una línea recta, ¿no? Tiene curva en este eje, pero si la intentamos mirar en cualquier otro eje, también tiene curva en otro eje. O sea, son líneas, superficies alabeadas, en fin, tiene un nivel de complejidad tremendo. ¿Por qué fueron capaces de proyectar esto? Porque trabajaron con las manos y con maquetas. ¿Recordáis? Creo que lo vimos en esta clase, si no intentamos buscarlo ahora, que a veces se hace más difícil. Pero el extracto este de la película, del documental de Coppola, de Sketches of Frank Gehry, lo llegamos a ver ese fragmento. Es que es más, vamos a ver si lo encontramos. O sea, la película está, pero como es una peli entera, Sketches, Frank Gehry. Mirad. A ver. La peli entera, parece que es esta. Vamos a ver.
Bueno, si queréis para empezar, por cosas como esta. Estos son los sketches, estos son los bocetos de Frank Gehry, que como veis, ¿no? No digo que sean aleatorios, pero casi lo parecen, ¿no? Son como, ¿no? Entonces, fijaos. Ahora está el que tenemos el ordenador este con epilepsia. Es que es por aquí, más o menos. Eso es Vitra. Si no habéis ido a Vitra y en la frontera Suiza-Alemania, tenéis que ir. Otro ataque. Eso es un proyecto de Álvaro Alto. Aquí parece que es. Ahora aquí. Ese es Coppola. Que la escena es muy similar a esta. Le está grabando a Frank Gehry y a uno de los, no sé, al jefe de maquetas o a uno de los, este es Philip Johnson, a uno de los de su estudio a cargo de las maquetas. Y entonces hay un proceso, hay una especie de fase de diseño activa en la que Gehry se va relacionando con la maqueta y en base a cómo le va, a lo que él va sintiendo casi que la maqueta le pide. ¿Veis? Es que cada vez me cuesta más encontrarlo. Hola. Sí, bueno. ¿Veis? Este es uno de los del equipo de maquetas. Entonces veis cómo trabajan con maquetas físicas, van cortando, o sea, no es, imaginaos corte láser, hay que hacer esto, la máquina lo hace, o sea, ellos se van relacionando con materiales, pues lo que sean maleables, plegables, ¿no? Y van cortando, van pegando, ¿no? Por eso, en este caso, la arquitectura, otro ataque, la arquitectura de Frank Gehry es tan personal, porque es estrictamente eso, él se va relacionando con lo que quiere hacer, lo contempla y dice, no, un poco más largo, un poco más ancho, ¿no? O sea, estíralo, córtalo, haz dos, entonces, es eso, esta peli está online, es Sketches of Frank Gehry, es hora y 20 minutos, una cosa así. Entonces, a lo que voy con esto, paro aquí, fijaos que más o menos, minuto 57, hay partes, hay tramos de esto que estamos comentando. Entonces, el edificio lo tienen, chicos. O sea, el edificio está a la escala que sea, 1,50, 1,100, 1,200, no lo sé. O sea, tienes ahí una especie de escultura, ¿no? Con volumen, con espacio, o sea, que no es solo una escultura, no sé, exterior. O sea, tienen todo perfectamente controlado. Pero no saben cómo hacerlo, no saben cómo fabricarlo. Este programa CATIA, recordar, con una serie como de pines, ¿no? Como de chinchetas, localizaron los puntos de la maqueta en el espacio y no solo lo llevó al software, sino que el software después trazaba las ecuaciones que traducían la maqueta en vigas, pilares, cerchas y de todo, ¿sí? O sea, yo le doy una foto al programa. No, Era la maqueta física, es como si a esta mochila, chicos, imaginaos, le ponemos una serie como de sin modificar la geometría, ¿no? O sea, la forma, sí. Le pusimos una serie como de chinchetitas, entonces este doblez que hace aquí, esto que sobresale más, estaría... Te lleva, es como si hiciéramos un escaneo 3D, ¿no? Sí. ¿No? Entonces eso te lo lleva al programa y entonces te identifica esos puntos en el espacio, punto 1. Pero punto 2, no solo te los identifica, entonces tú ya tienes la maqueta virtual del bicho, además traza las ecuaciones que traducen esa geometría en vigas, cerchas, pilares y de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo es, por tanto, como decíamos antes, chicos, o como decía Giancarlo, no sé, fácil o difícil de traducir el Museo Guggenheim en Bilbao desde el punto de vista geométrico? Pues complejísimo, ¿no?
complejísimo. Giancarlo, la actividad, bueno, la presente es el debate, pero ¿la actividad siguiente tiene que ver con formas geométricas complejas o no? No, ¿no? No, o sea... Bueno, sí, pero ahí entonces, Giancarlo, me remito a lo de antes. Yo no voy a valorar, o sea, no voy a evaluar lo bonito o feo que queda vuestro pabellón. Lo que voy a evaluar es hasta qué punto sois capaces de controlar la herramienta. Entonces, que la herramienta haga algo fabuloso y geométricamente sublime, me es igual. Lo que me gustaría es que vosotros dibujarais lo que queréis hacer y alguien me puede decir, ya Miguel, pero es que yo quiero ya hacer directamente algo con esta forma curva, ¿no? Podéis meterlo dentro de vuestro protocolo y probar. Pero chicos, si un círculo es un centro y puntos equidistantes, un cilindro es eso extruido, digo yo que la herramienta lo interpretará. Si vosotros con vuestras manos hacéis algo así y eso que hacéis así no es una serie de círculos, tangentes o lo que sea, o cotangentes, ¿cómo le vais a decir a la herramienta que lo haga? Entonces, digo que no sé cómo lo haríais. Si no le enchufáis la imagen, que no es lo que queremos es que seáis capaces de definirlo, ¿no? Entonces, bueno, es que la sensación que da, chicos, es que va a haber mucho de eficacia al convertir formas en textos. Por eso es por lo que os digo que tampoco me hace mucha ilusión que le pidáis a la herramienta que os lo traduzca, porque me gustaría ver hasta qué punto vosotros sois capaces de componer con palabras, ¿sabes? Después de que hayáis compuesto con el dibujo. Vale, entonces, en cuanto a formas, arquitectura, curva y demás. No sé, torres blancas, que todos conocéis también. Torres blancas, ¿cómo de fácil o difícil es de definir geométricamente? ¿Qué diríais? Que también hay geometrías curvas, ¿no? Torres blancas, ¿cómo es de fácil o de difícil un poco definir? más fácil que el Guggenheim, ¿no? Es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Son Porque se notan concreto por afuera, por adentro. cilíndrico. Claro, porque son cilindros, o sea, son círculos extruidos, ¿no? Puede haber ciertos matices porque quizás alguno de los cilindros pues tiene bocel o cabeto, ¿no? O sea, quiere decir que igual hay ciertas formas redondeadas también, pero diagramáticamente en planta son círculos que se extruyen. No es un único círculo que se extruye. ¿Recordáis el museo en Kanazawa de Sanaá, ¿no? El que vimos en funcionalismo-formalismo, porque en la escala grande era formalista, porque era un círculo, en la escala más pequeña era funcionalismo, porque le salían cajas, ¿no? Entonces, es más fácil, ¿no? Aún así, Giancarlo, ¿cómo de fácil o difícil sería sin compartir esta imagen con la herramienta de definir en texto este proyecto para que lo hiciera la inteligencia artificial? Es más fácil, pero que el Guggenheim sí, pero ¿hasta qué punto esto, sin compartir esta imagen con la herramienta, sino traduciéndolo con entradas de texto? Hasta que es difícil, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque, o sea, vale, yo le puedo decir, hazme un edificio con 4 vigas y círculos, y te lo voy a hacer como quieras, pero si yo lo quiero hacer así, le tengo que decir, no, quiero tal, me lo tengo que estudiar Claro. muy geométricamente para Claro. saber qué le tengo que dar. Es decir, lo que está diciendo Adam, por ejemplo, de aquí a aquí, chicos, ¿veis? Joder, con la epilepsia, ¿eh? De este punto a este punto, Claro. Está bien. es igual la planta, ¿no? Claro, Aquí. que luego se mete. Pero a partir de aquí abajo no hay esos cilindros. arriba también. Aquí hay 3 que están como más metiditos y aquí hay otros 5, es decir, pero sí que seguro que encontraríamos también patrones, ¿no? Y le podríamos decir, bueno, pues las 3 primeras, no sé, o sea, pero también sería más complejo. Entonces, ¿cómo de fácil o de difícil creéis que es proyectar torres blancas? Vosotros, si Dios quiere, en algún tiempo, no hace falta que sea pronto, ¿eh? El caso es que sea bien, pero en algún tiempo seréis arquitectos. Entonces, como futuros arquitectos, ¿cómo de fácil o de difícil creéis que es torres blancas para nosotros proyectistas? Hacerlo así. Venga. ¿Cómo? No entiendo. Sí, o sea, hay proyectos que quizás nosotros arquitectos admiramos más por diferentes razones, pero una de las razones para admirar un proyecto es su complejidad, ¿no? Podría ser una razón de admiración, ¿no? La complejidad del proyecto, ¿no? ¿Hasta qué punto creéis que es un proyecto complejo geométricamente de torres blancas? Yo creo que bastante. Sí, ¿no? ¿Por qué?
porque, bueno, no solo exteriormente, sino también interiormente, ya solo por planta requiere una habilidad para colocar ciertas cosas, matices, las escaleras, las conexiones, todo eso tiene una complejidad muy grande. Perfecto, yendo quizás de lo más grande a lo más pequeño. ¿Por qué es difícil? Lo primero, porque son círculos, no son líneas rectas. Ni son líneas rectas que tienen dos ejes que son perpendiculares, porque podrían ser líneas rectas y ser, ¿no? Entonces, lo primero por la elección del círculo, eso lo hace más complejo, 1, 2. Porque no es un círculo, ¿no? Es componer atendiendo a la geometría circular como el parámetro principal, ¿no? Como el elemento que lo ordena todo, además haciendo que el propio proyecto genere su estructura. ¿Aquí dónde está la estructura, chicos? ¿Cuál es la estructura? Cuando veíamos Villa Saboya, ¿cómo diferencia una planta de Villa Saboya? ¿Cuál era la estructura que veíamos en Villa Saboya? Veíamos pilares, ¿no? Julián, veíamos puntitos, ¿no? Como, vale, ¿dónde está la estructura aquí? Lo pongo más grande, si queréis. En los círculos, ¿no? O sea, justo dentro de los círculos está como la parte de la estructura, ¿no? Sí, una manera, ¿no? Es así. Una manera de saber dónde está la estructura es ver las partes que son normalmente más gruesas, ¿no? Entonces, aquí, pues no sé, si nos fijamos en la cama o en la ventana, vemos que el grosor que tiene la línea es el que sea, ¿no? Ahora cuando reviva, nos fijamos que a la izquierda, esto de aquí es como una línea más gruesa, ¿no? Es una línea más gorda. Bueno, pues todas esas líneas gordas, ¿no? Todas y cada una de esas líneas gordas es estructura. Y eso va de arriba abajo. No todas. No todas. Estas que tenemos aquí, veis que estas que son cuadradas con las esquinas redondeadas, ¿no? Estas de aquí, eran esos grandes pilones, ¿no? Que salían, ¿no? Entonces algunas sí, pero no todas, ¿no? Algunas van apeadas, ¿no? Pues tienes una estructura que no llega hasta abajo, es porque va apeada. O sea, de pronto tú coges esa carga y la trasladas con un codo a otra, ¿no? Entonces, eso lo hace también más complejo. ¿Por qué? Porque no es, vale, son geometrías curvas y después inyecto el sistema dominó, ¿no? Pongo ahí una malla de pilares y ya me soluciona la papeleta. Es que hay que pensar espacio, volumen, forma y estructura a la vez. Porque no se puede caer, pero eso que veíamos ahí, que era un muro estructural, tenía que tener las dimensiones para ser un salón, un comedor o lo que sea. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en la elección geométrica hay mucho, no me iba a decir todo no, pero hay muchísimo de arquitectura, muchísimo de arquitectura. O sea, ¿qué estrategias proyectuales tenemos aquí, chicos? 2, yo creo. Una, pasar completamente de la geometría, ¿no? Decir, bueno, yo es que, no sé, pues yo proyecto todo con ángulos rectos y fuera, ¿no? Y la otra es, la geometría es capaz de informar el proyecto para que yo, empezando desde la geometría, acabe teniendo mi edificio. Parece más interesante la segunda, ¿no? Para empezar porque incluye la primera, ¿no? Que es que todo podemos hacerlo con líneas rectas y con ángulos de 90 grados, ¿no? Pero este proyecto, como comprenderéis, no empieza desde un entendimiento geométrico estándar y neutral. Es, voy a hacer un edificio basado en la, no sé, geometría circular y además con ese nivel de complejidad de partes principales, partes secundarias, estructura, cerramiento, forma, espacio, o sea, una locura. Este proyecto casi llevó a la bancarrota a Huarte, al promotor. Esto no es que sea bueno o malo, lo digo para ilustrar la complejidad de construir esto, no ya solo de proyectar, que es tremenda, también de construir, también de construirlo. O sea, el promotor, insisto, o sea, se le ponen muchos problemas cuando le pides que haga esto. De hecho, lo hizo Huarte, porque Huarte no era solo un promotor, era un enamorado de la arquitectura de su tiempo, y por eso tiene la casa Huarte, que se lo hicieron Corrales y Molezún también, ¿no? O sea, él podía ir a la bancarrota, pero vamos, no es que fuera a ir a la bancarrota contento y dando saltos de alegría, pero casi sí, ¿sabes? Porque confiaba en que era una manera también de hacer avanzar la sociedad, ¿no? Entonces, insisto, la geometría es una forma de desarrollar nuestra disciplina. Antes del descanso, ¿qué opciones geométricas tenemos? ¿Qué diréis? Venga. Como de lo grande a lo pequeño, no digo círculo, cuadrado, que eso ya es en la escala casi ya del inventario de geometrías, ¿no? O sea, ¿qué opciones geométricas tenemos como arquitectos? Como estrategias grandes. Empezáis un proyecto, os han encargado una casa, ¿no?
Sí, porque no hace falta que sea un rascacielos. Os han encargado una casa y decís, vale, este proyecto lo voy a empezar desde la geometría. ¿Cuál podría ser el siguiente paso una vez decidís que lo vais a empezar desde la geometría? Venga. Vamos a pensar. Dibujar puede ser una manera de reflexionar, ¿no? Sí, pero imaginaos que, aunque eso sea una forma de reflexionar, que fuera una reflexión conceptual, que fuera algo, que fuera una sucesión como de pensamientos, tal. O sea, ¿qué opciones geométricas tenemos como proyectistas, como arquitectos? Tenemos toda la geometría a nuestra disposición, ¿no? Pero teniendo toda a nuestra disposición, ¿por dónde podemos tirar? Pues a mí me gustan mucho los triángulos, o sea, las formas que generan, como jugar con los ángulos de los triángulos, ahí puede empezar. ¿Pero porque tienen 60 grados o sea, por qué? Creo que se empezaría a armar como una composición y a partir de ahí ir dando los ángulos y de los ángulos sacar figuras y de las figuras sacar más ángulos y de las figuras, ahí así. Pero eso como estrategia para un proyecto concreto o general, dices. En general, ¿Y entonces cómo sería el protocolo? ¿Cuál has dicho? el protocolo sería, bueno, más cuando es paisaje, primero se estudia en planta la geometría del exterior y entonces a partir de eso se va tirando líneas, conectando ángulos y se sacan más figuras y eso se compone. Mirad, Central Park, ¿habéis estado en Nueva York? Chicos, ¿habéis ido a Central Park? Vale, Central Park es un proyecto diseñado, o en realidad es que había ahí, ¿sabes? Un fragmento de paisaje. O sea, ¿qué es Central Park? O sea, ¿es un proyecto o en realidad es un bosque que había ahí? ¿Qué dirías? Es un proyecto. Es un proyecto, ¿no? Entonces, y si nos fijamos en Central Park, pensando en paisajismo como dice Fernando, ¿qué geometría se ha utilizado en Central Park? Los diseñadores. Olmsted, como sabéis, o sea, ¿qué geometría utilizaron los proyectistas en Central Park? ¿Cómo la definiríais? Un rectángulo. Bueno, ese es el perímetro, yo me refiero al interior. O sea, el perímetro es como la parcela viene dada, pero lo de dentro es curvo, es pintoresco, ¿no? Aquí hay dos opciones extremas. Digo, y hacemos el descanso. Está el pintoresquismo y está la objetividad. ¿Vale? Lo digo por si lo queréis anotar, incluso para el examen, como opciones extremas cuando estamos delante de nuestro tablero de dibujo o delante de nuestro ordenador tal, tenemos dos opciones extremas, o el objetivismo o el pintoresquismo, ¿no? Objetivismo o pintoresquismo. Pintoresco viene de picturesco, viene de pintura, y viene de pintura no una pintura de Mondrian, viene de las pinturas pues desde el principio de los tiempos y hasta el siglo XIX, que son las pinturas de paisajes y demás. Si nosotros nos vamos a un bosque y tratamos de captar lo que vemos, nos van a salir muchas líneas rectas, ángulos rectos y demás en un bosque. Muy pocas o ninguna, ¿no? Todo parece que está supeditado, ¿no?, a esa especie de brochazos que da la naturaleza, ¿no? O sea, ¿no? Los árboles hacen así, las hojas son no sé qué, en función incluso del momento del día las formas pueden cambiar por el viento. Entonces, el pintoresquismo, chicos, es una estrategia de diseño que utiliza las reglas del juego de la naturaleza. Y por eso hay teórica o aparente aleatoriedad, ¿no? Parece que una curva es así, pero podría ser cualquier otra. Hay irregularidad, no se repite algo cada 5 metros, sino que aquí hay 17 árboles juntos generando una especie como de, ¿no?, como de bosquecillo, ¿no?, o como de zona más densa, y de pronto hay 3 o 4 que están, ¿no?, como que puntean, ¿no? Entonces, el lago, ¿no?, pues no es, ¿no?, un cuadrado de 100 por 100 metros, ¿no?, sino que de pronto parece que es una especie ¿no?, de este natural, aunque sea un estanque, ¿no? Entonces, el pintoresquismo, insisto, se basa o utiliza como las reglas del juego de la naturaleza. Y después está el objetivismo, que es el que atiende esencialmente a las formas geométricas simples. ¿Qué ejercicios de objetivismo hemos visto en clase? Villa Saboya, todos los pabellones, toda la arquitectura de Mies van der Rohe en su etapa norteamericana, o sea, el Seagram, la Casa Farnsworth, ¿no? O sea, incluso la Galería Nueva en Berlín, ¿no? O sea, son todos proyectos donde
tú fuerzas a que el edificio sea un cuadrado, sea un rectángulo, sea otra cosa. Y ambas son perfectamente posibles, lo digo porque en arquitectura, ¿no? ¿Hemos visto algún proyecto pintoresco en clase o no? Haced memoria. Paisaje o arquitectura, dices. O sea, que sea, porque esto no deja de ser un parque, ¿no? Entonces, ¿hemos visto algún edificio Claro. que esté diseñado desde parámetros pintorescos o ninguno? La pedrera. La Pedrera está diseñado desde luego desde parámetros pintorescos, ¿qué más? La O sea, trufa también. ¿cuál? La trufa. La trufa también, ¿no? O sea, en la trufa estarían los dos, ¿no? ¿Por qué? Porque los fardos de heno sí que eran prismas, tenían cierta irregularidad porque no eran cubos, ¿no? O sea, o prismas perfectos. Al ser de heno, pues unos estaban más tal, más cual, pero sí que los ordenaron de determinada manera y había 7 piezas, 8 las que fueran. Entonces, había una especie como de combinación de las dos. Por fuera, desde luego, sobre todo pintoresquismo, pero luego los elementos como la puerta, ese gran mirador, eran elementos objetivos que se engarzaban, ¿no? O sea, que era un poco la combinación. También siquiera los dos. ¿Cuál? Perdón. Guggenheim. ¿Por qué podrían ser los dos? Porque también tiene esa ordenación de coger formas, aunque sean, o sea, es como si cogiera yo formas pintorescas, pero las organizo de manera, es como lo que acabas de decir. El Guggenheim son los dos, chicos, pero no solo por lo que dice Adam, sino porque tiene dos caras. La cara que da la ría del Nervión, que es esta, es esencialmente pintoresca, pero la otra cara, que se ve menos en fotografías porque es igual menos, no sé si es atractiva o menos esta. ¿Veis? La cara que da la ciudad es mucho más regular, por lo tanto sí que están también las dos, ¿no? Hay estrategias pintorescas de diseño y estrategias objetivistas de diseño como son estas. Hay varios, pero fijaos que son movimientos tremendamente nítidos, ¿no? O sea, o voy a una o voy a la otra. En ocasiones se va a los dos, o sea que hay no sé qué proyecto. ¿Recordáis que vimos en clase antes del descanso el proyecto para Monte Carlo de Archigram? Archigram lo vimos sobre todo cuando hablamos de arquitectura y tecnología, vimos la Plug-in City, vimos la Walk-in City, pero vimos un proyecto en Monte Carlo que es este. Joder, está frenético, ¿eh? Sí, eso está. Este, ¿eh? Mirad, en Monte Carlo vimos este, si me deja, Monte Carlo Archigram. Mirad. Que era, lo vimos en naturaleza, porque lo que vimos era una montaña artificial, ¿recordáis este proyecto de aquí? ¿Veis? Es un proyecto subterráneo y lo que hacen es generar una especie de como de colina artificial en planta por dentro, la geometría es circular, pero veis toda la irregularidad de que por encima es que es una montaña, o sea, entonces hay pintoresquismo, ¿no? Y después tenemos también esa capa objetiva que en realidad el edificio es un círculo, pero por fuera tú lo que ves es la montaña. Es el proyecto para Monte Carlo de Archigram. Entonces, bueno, después del descanso seguimos, pero estrategias geométricas extremas, dos. Pintoresquismo, formas de la naturaleza, aleatoriedad, irregularidad, ¿no? Incluso juego, ¿no? Y el objetivismo que se basa en las geometrías que podemos controlar y que podemos definir, un cuadrado, un círculo, por tanto un prisma, un cilindro, una esfera, ¿no? Después del descanso seguimos. Después del descanso pasamos lista y hacemos las conclusiones, chicos, que si queréis no se nos puede ir.